Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella? Venga y le cuento hoy para hablar de varias noticias importantes que sacuden la política colombiana con una nueva cortinilla y obviamente por eso traigo mi sombrero, una nueva sección que sé que les va a encantar. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan desde el www.subalaire.com y también desde nuestras redes sociales como Facebook, @subalaire. Paolo, ¿cómo vas? Hola Juanita, buenos días para ti, buenos días para todas las personas que se están conectando, para todas las personas que nos están escuchando por el web de Suba al Aire. Gracias por acompañarnos y tenemos muchas cosas nuevas para todos ustedes, noticias, humor, secciones y estamos muy contentos de poderles recibir en esta emisión de abril. Hemos tenido un montón de cosas, Juanita, todavía abril no llega ni a la mitad, pero han pasado un camionado de cosas que ya les vamos a estar resumiendo en los próximos instantes. Bueno, David, entonces iniciemos con las noticias, hablemos. ¿Cuáles son esas noticias del día de hoy? Bueno, Juanita, vamos a estar entonces tocando. Bueno, Juanita, vamos a estar tocando los siguientes temas. Estaremos hablando del decreto de conmoción importante también para que todos ustedes lo sepan, lo comprendan, qué va o en qué está basándose este decreto de conmoción. También vamos a estar hablando importante del escándalo de la esposa de Minsalud. Estaremos hablando de lo que está pasando primero con la situación alrededor de Minsalud y la situación con la esposa de Minsalud. Y vamos a estar hablando también de la consulta popular, qué ha pasado con la consulta popular alrededor de este tema. También vamos a estar tocando la imputación de cargos. Vamos a estar tocando la imputación de cargos de Daniel Quintero, las cifras sobre crímenes hacia las personas LGBTIQ. También vamos a estar tocando el tema del debate. Ahí ustedes están viendo justamente una imagen referente al tema, el debate alrededor de las clases a las 6 de la mañana en los colegios. ¿Qué ha pasado con eso? Nuevamente, pues recordar el tema del escándalo de la esposa de Minsalud, la consulta popular, como bien ya les había mencionado. Susana Muhammad, ¿qué ha pasado con Susana Muhammad? Pues vuelve al ruedo de Venga y le cuento y tiene nuevo puesto. Ahí vamos a estar también reseñando este detalle. El señor Lord Dewey, quien tuvo aparición a finales del año pasado, pues ya tiene su reemplazante y ya vamos a estarles contando de quién se trata en el Consejo Nacional Electoral. En temas internacionales, el presidente Petro recibió la presidencia de la CELAC de manera histórica. Por primera vez en la historia, Colombia tiene la presidencia de la CELAC. Los aranceles de Donaldo, ¿qué ha pasado con Donaldo? Allá tire, afloje, ¿usted comprará americano, comprará chino? Ya vamos a estar explicando qué ha pasado con eso, porque se viene la guerra mundial económica y no estamos hablando en broma. Por último, una terrible y delicada situación sobre la investigación de niños, alrededor de la intoxicación de niños que está siendo investigada en la capital de la República en las últimas horas. Todo esto y mucho más en esta emisión de Venga y le cuento. No olviden seguirnos, no olviden escucharnos, tanto en el Facebook de Suba al Aire como en la web. Bienvenidos. David. Bueno, te cuento, despega proyecto para bajar el salario de los congresistas desde el 2015. Imagínate, estamos en este tema de poder bajar el salario excesivamente alto de los congresistas y por fin, después de tantos intentos, se pudo, digamos, ya poner una fecha y decir listo, ya vamos por lo menos en el primer debate. Con 16 votos con el sí y ninguno en contra, esto fue una unanimidad, fue aprobado en su primero pero es que a mí esto me parece muy exagerado, David, 8 debates, su primero de 8 debates.
Para el Congreso que hicieron, pero hicieron dos ajustes en este tema. El primer ajuste que hicieron fue eh, bam, 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 fue que se extendió, o sea, el tema de los salarios de los congresistas solamente era para los congresistas, ¿sí? Pero pues se dieron cuenta que hay altos salarios en empresas mixtas también, que son mucho mayores que el mismo salario de los congresistas. Entonces este artículo dice que también la reducción de salarios serán para estas empresas. Entonces, pues esto es algo muy interesante porque pues aquí nombran entidades como el Fondo de Garantías Institucionales Financieras, quien recibe mensualmente 64.733.000. Le sigue el Auditor General de la República, que él tiene un ingreso de 55.303.000. En ese mismo ingreso recibe el Contralor General, la Defensoría del Pueblo y el Fiscal General. Entonces, esto es algo de no creer. ¿Por qué? Te diré. Porque como un dato curioso, los senadores que promovieron este cambio fueron de la oposición, centrándonos en el Partido Centro Democrático. Una de las senadoras más controversiales en los últimos tiempos, Paloma Valencia y Carlos Fernando Mota, son los que lideraron este cambio. Que no solamente el cambio de los salarios, bajar los salarios de los congresistas sea solo para los congresistas, sino también para otros cargos importantes que tienen montos más elevados. Esto es un tema interesante, David, porque más de 6 sesiones intentaron pues hacer esta discusión y pues hasta ahora se pudo reducir. La idea es reducir a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los congresistas. Es decir, es una reducción de hasta el 50% de lo que hay ahorita. Digamos, va a ser la reforma del artículo 187 de la Constitución, porque la idea es que no superen este tope. No había tope, entonces ya con esto hay un tope. Recordemos que los promotores de esto es pues María José Pizarro e Iván Cepeda, que han estado peleando de una u otra forma para que pues desde la consulta popular liderada por Claudia López pues hagan esta disminución de los salarios, que es algo exorbitante. En este momento reciben 48.142.000 pesos. Es muchísimo, muchísimo dinero. Y en este momento de austeridad pues es un buen momento para verlo, para entenderlo. La segunda modificación que va a tener es que inicialmente se planteaba de que esto iba a operar a partir del cambio de gobierno, o sea, el cambio no de gobierno, sino de congresistas a partir del 2026. Pero la idea es que apenas se apruebe, de una vez entre en vigencia, o sea, de una vez inicie todo el tema de bajarle el salario a los congresistas. Entonces, pues como te dije, llevamos 10 proyectos similares que pasaron por el Congreso desde el 2015 hasta ahora. Pues hay una luz porque por fin se unieron todos los congresistas a decir, bueno, sí, tal vez sí me pagan mucho, y así quedaría. Te voy a citar el artículo al que si llega a quedar aprobado. Entonces, la remuneración mensual de los congresistas de la República, que incluye factores salariales y no salariales, no podrá exceder del 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta remuneración se reajustará anualmente en proporción igual al aumento del salario mínimo legal mensual vigente. Y agrega, ningún funcionario público, al igual que los directivos de las empresas industriales y comerciales del Estado y las asociaciones económicas mixtas, podrá percibir una remuneración superior a las del congresista, incluyendo todos los emolumentos. ¿Cómo la ves, David? ¿Cómo la ves este nuevo cambio? No sé qué esperar, este nuevo cambio del Congreso donde todos se unen por un pro para todos. Bueno, pues inmediatamente me remito a la consulta anticorrupción que tuvimos, que no pasó, porque si mal no estoy, si la memoria no me falla, una de esas preguntas tocaba este tema. Te tengo una última hora, pero ya vamos a hablar de eso, es una noticia en desarrollo, Juanita. El tema también con esta cuestión de la reducción de salarios me genera mucha inquietud. Hay un puestos y burocracia, ¿no? Es muy curioso que el fondo o el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras gane 64 millones al mes. Gana mucho más que un congresista.
o el auditor general que gana 55. Eso es una salvajada impresionante. Eso sin contar también esquemas de seguridad, alimentación, viáticos y temas para viajes, planes de movilidad, equipos de trabajo también. O sea, es un tema sumamente delicado, Juanita, es un tema sumamente expreso. Pero lo otro que también me llama mucho la atención es la cantidad de debates, ¿no? Son 8, ¿no? Es meterle 8 palas a la llanta, 8 trozos de madera a la llanta, a la rueda, y es muy complicado que esto pueda pasar, si bien se deja un precedente, pero pues digamos que es un tema muy, muy complicado. Y a otra cosa, o sea, hay un antecedente y un precedente, son 10 proyectos similares en 6 años. Revive en este 2025, pero no sabemos, bueno, siempre va a haber un fin político detrás de todo esto, pero bueno, estamos en medio de una consulta popular, estamos en medio de esto, ya vamos a hablar de la consulta popular, y seguramente dentro de todo esto, si esta iniciativa llega a tener el boom mediático, no sé si se me haría raro que hasta se pida en la misma consulta popular una pregunta otra vez dentro de la página web y los mecanismos que hay, que tenga que ver con esto, que pues obviamente la consulta popular está tocando un tema totalmente distinto, que es reforma laboral, reforma a la salud, incluso reforma pensional. Ya se habló incluso también de una pregunta que ya vamos a estar tocando más adelante, pero en una de esas también se agita tanto el avispero que podamos tener una pregunta o una iniciativa ciudadana que promueva una pregunta de este tipo, Juanita. Exactamente, David. Pero ya hablando un poquito de candidatos, yo creo que antes de que inicies con la segunda, escuchemos esto. Quedó en veremos la imputación que me querían hacer. El juez acaba de suspender la imputación porque la fiscal se enredó. Una vergüenza. Además, el juez va a estudiar la participación del abogado de Fico en la audiencia por haber sido ellos los que firmaron el contrato. Fico va para la cárcel. Quedó en veremos. Fico va para la cárcel. Y bueno, vamos a tocar ese tema porque la Fiscalía General de la Nación ha mencionado que el exalcalde de Medellín, ahí ustedes lo están viendo, Danny Boy, Daniel Quintero, ha sido imputado por los presuntos delitos de, ténganlo en cuenta, peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato en acción. Este proceso, relacionado con el proyecto Aguas Viva, habría modificado los usos de un suelo o de un lote, para que ustedes lo tengan en cuenta, incrementando su valor de manera desproporcionada. Y es que aquí es donde toca tener en cuenta qué pasó con ese lote. Ese lote costaba 2.700 millones, se disparó a los 48.000 millones de pesos. Entonces de ahí vienen los jardines para las flores y la investigación. La fiscalía menciona además que esa administración tomó decisiones que generaron beneficios económicos indebidos, y obviamente pues la audiencia se realizó o se iba a realizar el pasado 8 de abril, pero ya te tengo actualización porque ahí Quintero salió, disparó, dijo ey. Ojo, la Procuraduría también formuló un pliego de cargos por presunta participación en política durante la campaña presidencial de 2022, así que también digamos que hay otra investigación que está corriendo, y obviamente pues Quintero ha estado muy activo en redes sociales y en algunos medios de comunicación, porque no ha hablado en todos, donde denuncia que es una persecución política de cara a su participación, porque ya lo mencionamos en este espacio, va a ser candidato presidencial o está ya en esta línea de los precandidatos y quiere presentarse y puede ser hasta incluso una bandera del partido de gobierno. Juanita, ojo, porque si bien la fiscal se enredó, ya hay fecha de la audiencia. Anota la fecha, 21 de abril a las 2:30 de la tarde. Fue suspendida, pero la vamos a reprogramar. Le dijeron, hey, calmado mi hermano. Se va a hacer el 21 de abril a las 2:30 de la tarde. David dice que por no actuar de forma lícita y diligente para evitar el deterioro patrimonial de la ciudad. Pues esperar a ver qué sucede con Daniel, si Daniel al final sí lo dejan entrar en esa contienda política que vamos a poder visibilizar a finales de este año con la consulta de cuáles van a ser los candidatos que finalmente van a quedar, y con las elecciones del 2026. Seguimos, David, porque bueno, ahora te traigo noticias tristes, noticias no tan buenas. Si bien no sé si has escuchado la historia o lo que pasó en el fin de semana pasado con Sara. David, ¿escuchaste esa historia? Muy fuerte, la verdad, de
no solamente por el tema del fallecimiento, sino también la sensibilización que genera esta situación, la verdad, y la seguridad, nuevamente, la situación de la seguridad en las ciudades, para todos, para todas y para todos, hay que mencionarlo de esta manera. Vamos con más detalles, Juanita. Exactamente, David, exactamente. Pues bueno, les cuento, Sara Miley fue otra víctima de transfeminicidio. Pasó en Bello, fue un tema que conmocionó a la ciudadanía por dos factores fundamentales. El primero, pues fue la gravedad de las heridas. Fue torturada, le rompieron las manos, los brazos y las piernas, y luego la lanzaron a Una pues aún quebrada, así, una quebrada. es una quebrada, y aún así pues ella seguía con vida, aferrándose a todo y a nada al mismo tiempo. Esto fue una parte. Lo siguiente causó indignación porque la gente, había personas grabando. De hecho, yo me acuerdo que me levanté una mañana viendo un video que no tenía contexto, y esto, un video muy crudo, la verdad, donde no la auxiliaban como tal. Entonces ahí es donde se ve la gravedad ahora de las pantallas, donde la gente prefiere hacerse viral que ayudar a la gente. Hay muchas versiones en torno a lo que sucedió. Mucho se dice que fue un transfeminicidio, fue un tema de género que generó, valga la redundancia, este tipo de finales. Otros dicen que lo que pasaba era que Sara pues era una delincuente que hacía robos en el sector, y por ende pues la linchó la misma sociedad. Pero no sé, a la final siento que no vamos a saber la verdad de los hechos. Independientemente, también la comunidad decía que no podía ayudar porque habían personas, David, que si tú te acercabas te amenazaban, como que no la fueran a ayudar y no la fueran a amenazar. Solo hasta que llegó la policía y la madre de Sara fue que pudieron sacarla de la quebrada. Esto es la historia rápida de lo que sucedió el pasado fin de semana, ¿sí? Pero pues les voy a contar un poquito de estadísticas, qué es lo que está pasando ahorita. Herly Córdoba, director de Derechos Humanos de Alianza Social del LGBTQI+, dice que tan solo lo que va en el 2025 se han registrado 25 asesinatos de personas del LGBTQI+, en Colombia, de las cuales 13 corresponden a mujeres trans. Esto, pues, David, representa un aumento del 200 y 300% en comparación con años anteriores. Ahora hablemos del año pasado. En el 2024, según la Defensoría del Pueblo, denunció un aumento de violencia contra personas trans, de 258 casos de violencia por prejuicio contra las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Esto significa un aumento del 29,6% en comparación con el 2023, donde fueron atendidos 99 casos. La Fiscalía General de la Nación también reportó cifras preocupantes. Hasta entonces, 26 personas transgénero habían sido asesinadas, lo que equivale a un promedio de 2 homicidios por mes durante el año pasado. Los lugares donde más se acrecenta pues esta ola de violencias en el norte de Santander, Meta, Antioquia, Valle del Cauca, donde son los departamentos donde pues se puede, digamos, concentrar este tipo de cosas. Entre ellas se destaca la discriminación al acceso a servicios de salud, las condiciones adversas a los contextos penitenciarios y las dificultades para acceder a la justicia, David. Bueno, David, esto es un tema interesante e importante para darnos cuenta de lo que está pasando. Varias organizaciones vinculadas a las luchas por los derechos de las personas afirman que los principales responsables son grupos armados, pues que ponen sus iniciativas. Entonces, entre ellos está el Clan del Golfo, los paramilitares y demás. Entonces, pues la Defensoría del Pueblo hace un llamado al gobierno, David, a que se implementen mecanismos para prevenir la atención y la violencia en estos actos en la población. Entonces, pues esperar qué es lo que dice el gobierno, también que se pronuncie. Sí, Dan Belmont, del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans de Bogotá, mencionó en una entrevista con France 24, medio internacional, que, ponle cuidado, Colombia es uno de los países más avanzados en la región frente a garantía de derechos de personas LGBTIQ+, pero muchos de esos derechos se quedan en el papel
Y también vemos cómo han ido aumentando esos discursos de odio, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. Así que siempre vamos a decir eso. La última vez que hablamos de una noticia que tocaba a la comunidad, dijimos, esas cifras no son las cifras nunca van a ser las cifras, Juanita, porque van a haber el doble o el triple de casos que no se denuncian, que no se documentan o que no llegan a los medios de comunicación o a los observatorios o a las fundaciones que, obvio, no estamos desprestigiando el trabajo que aclaramos, pero obviamente son muchas más las cifras y los casos que esta vez nuevamente Sara Milrey puede abrir el panorama sobre la situación y la conciencia ciudadana de las organizaciones alrededor de el apoyo a la comunidad y obviamente hacia este tipo de casos dolorosos y obviamente que generó réplicas y marchas y velatones en algunas ciudades del país, incluyendo Bogotá. Es que fue un caso muy fuerte, David. Además que yo siento que hay un tema importante ahí y es el hecho de que pues no, 2 horas duró ella en la quebrada, o sea, 2 horas Sí. donde nadie la auxilió. Entonces fueron 2 horas importantísimo para ayudarla a que, no sé, no hubiera tenido ese deceso tan terrible, siento yo. 2 horas donde la gente solo grabó. Entonces siento que aquí también llama la atención de que estamos en un país donde dejó de un lado la empatía, la humanidad y se monta solamente en pantallas. Entonces, pues nada, es un llamado también a que nos concienticemos de lo que ahora pasa. David, ¿qué está pasando en los colegios? Juanita, esta es una noticia que ha dividido muchas opiniones porque la Comisión Sexta del Senado de Colombia aprobó en primer debate. Esto va a despertar mucha calía, mucha rencilla. Un proyecto de ley que busca prohibir que las instituciones educativas inicien clases antes de las 7 de la mañana. La iniciativa presentada por el senador liberal, y ustedes lo ven, Alejandro Carlos Chacón, tiene como objetivo eliminar el denominado madrugón escolar, aumentando que las jornadas, o argumentando que esas jornadas empiezan a las 6 de la mañana, afectan la salud, rendimiento académico de los estudiantes y además buscan que la duración de clases o la cátedra, la hora de cátedra escolar, bueno, en mi colegio era así, pasará de 60 minutos a 45 minutos, permitiendo organizar las actividades escolares sin extender la jornada más allá de lo necesario. Es decir, empezamos un poco más tarde, pero obviamente si usted va a tomar 3 horas de clase, pues ya no van a ser 3 horas de 60 minutos, sino que serían 3 horas de 45 minutos, para que usted también entendiera. Obviamente, pues él menciona que es injusto que los niños se deban levantar a las 4 de la mañana para asistir a clases, lo cual representa una carga adicional a la familia, y también menciona que hay estudios que respaldan esto. Estudios científicos que respaldan que comenzar las clases más tarde pueden mejorar el sueño y la salud mental de los estudiantes. Así que, Juanita, esto ha generado mucha pelea, mucha situación, porque, o sea, yo no había entendido muy bien una parte, y esta ayer prácticamente la escuché, y era que ya están brincando las asociaciones de padres de familia, que no tienen pues a quien les cuiden a los hijos, que porque quien el jefe no va a ceder en ese sentido, que cómo le van a decir al jefe. Y en parte doy la razón, porque pues obviamente si tú no trabajas, ¿cómo pagas el colegio de tu hijo? Pero creo que también había un proyecto de debate, y esto tú me vas a corregir o de pronto lo vamos a tener de tarea para la próxima emisión, donde se hablaba también de una modificación en la jornada laboral. Algo que también gradualmente ya estaban haciendo países como Panamá, México y Argentina, de no iniciar jornadas laborales en ciertos espacios, sino un poco más tarde, dependiendo también de la ciudad, de la densidad poblacional. Y creo que también esto se tocó en el proyecto de reforma laboral. Pero yo sí estoy muy a favor de esta iniciativa. No sé tú qué opinas. David, me pareció una iniciativa interesante. Bueno, es que como todo, siempre van a haber personas que lo van a aprobar y personas que van a decir que está mal. Por las personas que yo siento que lo aprueban son personas que, como dice, si bien dice el senador,
casi todos los colegios públicos tienen un horario de 6 de la mañana, pero también hay muchos privados que también están exigiendo que los niños ingresen a las 6. No es el ingreso, sino lo que conlleva entrar a esa hora para cumplir con la jornada escolar. Y ahí esto es algo muy en serio, porque para que un niño pueda llegar a las 6 de la mañana, por ejemplo, si vive cerca, bueno, puede levantarse a las 5 o 5:30, si vive muy cerca al colegio, pero si vive lejos, tiene que levantarse a las 4 de la mañana, a veces a las 3 de la mañana. No, pues a la 1, donde también está atrás la labor de la madre o el padre que está alistando a su hijo para que se vaya al colegio. Hay ocasiones hasta que los padres optan por trasladarse del lugar para poder ser más ameno ese ingreso a clases. Adicional el tema de la seguridad. Hubo un caso particular que pasó, creo que fue hace 2 años por el sector del Tintal, al lado de la biblioteca del Tintal, por la avenida Guayacanes, donde hubo un tema de agresión sexual contra una menor de edad de colegio. ¿Por qué? Porque a esa hora no hay ni sol. O sea, pásese usted por una hora de callejones donde ahorita está pues saliendo el sol a las 5:30, pero después de mitad de año ya empieza a salir el sol después de las 6 de la mañana. Entonces incurre a ser peligroso para los mismos estudiantes y también para las mismas padres de familia. Entonces, pues esto podría ser algo bueno. Yo creo que podría ser el primer paso para que también dejemos de romantizar el madrugar y entendamos que todos somos productivos independiente de la hora en que pensemos a trabajar. Además que el tema de que reduzcan el horario estudiantil de 60 minutos a 45 minutos, que es lo que son los estudios que se han realizado donde los niños tienen atención, también siento que es algo bueno porque dejan de ser un poco las clases así de meter relleno por relleno, sino educar por educar, y eso me parece un tema chévere, David. David, para irme con la siguiente noticia, quiero decirte que es protagonista una mujer muy, digamos, muy poderosa en este momento, pero que también es la esposa del ministro de Salud. Escuchémosla por un minutico para que te cuente la noticia y me cuentes qué piensas. Yo no. Perfecto. Pues me presentan la renuncia a usted y la otra. Punto. Se acabó eso. Ya no vamos más. Para poderlo crear necesito un CDP. No tengo certificado de disponibilidad presupuestal. Tengo que hacer ese trámite. ¿Puedes sacar de inmediato? Si es rápido. Pues tengo que hacer el trabajo en presupuesto. Y ya tienen el valor. Pero está en silencio. Tengo que hacer el... Sigue sacando disculpas. Pero, doctora, pero no ha sido culpa de nosotros. No es lo que sabe de manera. No ha sido culpa de nosotros. ¿Qué profesión tiene? Y les van a decir el paso de cómo hacer el proceso. Para que les una regla que se com y se firme. Doctora, nosotros sí tenemos conocimiento del proceso. No, les indicamos. Porque parece que no. Parece que no conocieron de lo que están hablando. Inmediatamente. Es que no se esperan un minuto más. No doy la espera de un minuto más. Inmediatamente van a hacer el proceso que les va a indicar la directora. No. Me la mandaron hoy, doctora. Me la mandaron a la 1 de la tarde. Pues tú lo estás escuchando, la superintendencia delegada para la prestación y esposa del ministro de Salud, Beatriz Gómez, habría presionado, David, así como tú la estás o la estuviste escuchando en este momento y todos nuestros seguidores también, habría presionado a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para que firmaran y dieran marcha un millonario contrato para el funcionamiento de un buque hospital en el Amazonas. La firma se ha demorado 8 meses, entre cosas porque el Ministerio de Salud transcribió mal un documento. Es ahí, pues yo creo que tuvieron problemas en el hogar. Y porque los costos del armar el barco llevará hasta la selva se ha incrementado, como lo informó Cotermar, la empresa de la Armada que lo vende.
Por todo eso, el hospital de Leticia no tiene los recursos para operar el buque hospital. No hay aprobación de vigencias futuras, ni el Ministerio de Salud se compromete a dar los millonarios recursos que requiere la operación del buque y que mal pueden salir del hospital de San Rafael. Pero además el contrato no podría firmarse porque hay una tutela de las comunidades indígenas contra el proyecto que aún no se ha resuelto. Gómez, en este caso, está presionando pese a los problemas de riesgos jurídicos que esto deriva. Daniel Coronel fue el que sacó esta denuncia y puso en descubierto este tono amenazante las llamadas de los funcionarios que, al ser controvertidas, solo atinó a decir que no reconocía su propia voz, en las que exigía a gritos que se firmara el contrato para dar inicio al proyecto. De lo contrario, pues la funcionaria encargaría temas que debían presentar su renuncia. El dinero por el cual se está pidiendo, pues, que sería el que se necesitaría para el buque, serían 55 millones de pesos. Ella estuvo antes que el ministro en su cargo, pues porque también estaban diciendo que esto pues había sido un tema de estrategia política, pero pues que igual ella declaró, decía: decisiones actuales o intervenciones en cumplimiento de mis funciones como superintendente delegada generan conflictos de intereses con las funciones o competencias del ministro de Salud, que es su esposo. Entonces, digamos que sí hay un tema de conflicto de intereses, pero como que lo dejaron pasar por encima. Y pues se dice que la esposa del ministro se metió en asuntos que corresponden al ministerio y no a la superintendencia de salud, donde ella está laborando. El presidente Petro se pronunció y salió a defenderla, diciendo lo siguiente: la presión indebida es dejar a la población indígena y campesina que habita las riberas de los ríos amazónicos sin atención médica. Quienes no firman el contrato para que la Armada entregue el buque hospital que hizo son indolentes con el derecho a la salud de poblaciones marginadas. Dentro de eso, David Caló, la interventora del hospital, Lina Baracaldo, que pues le dije o firma o se va. Y a los 4 días pues le entregaron su cartica de renuncia y la sacaron. Y en su cargo llegó otra que se dice que es presunta de una cuota política del ministro, que se llama Denis Amparo Vázquez Arias. ¿Qué opinas? Dos cosas. Yo creo que si bien estamos acá hablando de un tema de salud y muchas cosas más, hay una situación que me genera gran inquietud. Cotecmar, que es la empresa de la Armada que lo vende. Ya tenemos una plática. ¿Y qué está pasando en realidad con el Hospital San Rafael de Leticia? O sea, porque yo creo que también el Hospital de San Rafael debe necesitar ayudas, y recordemos que Leticia es una zona trinacional por su límite con Tabatinga y creo que con Iquitos en Perú, donde se necesita también atención, y obviamente pues no sabemos si allá también se presenta un caso de precariedad. Y también el Hospital Central, así como quieren hacer un buque, barco, lo que sea, para pues apoyar a todas las regiones y todas las comunidades, está muy bien la iniciativa, pues también miremos hacia el hospital. Por algo, Juanita, creo que no se ha firmado, y este tema también de las presiones que se están presentando también obedece a un algo, porque sí creo que esto puede estar hablando de un tema de sobrecostos. Se habla también de un detrimento patrimonial, ya tú mencionabas 55 mil millones de pesos, si no se firmaba ese mismo día. Hay que ponerle la lupa, Juanita, hay que ponerle la lupa. Qué triste que tengamos que mirar hacia Leticia por este tema, y no por obras que se debieron haber hecho mucho antes. Y vamos a ver, porque aquí la misma esposa del ministro tuvo que entrar. Hablaste de cuotas políticas, podemos hablar de detrimento patrimonial, podemos hablar de corrupción, podemos hablar incluso también de blanqueamiento de dinero, pero pues por ahora todo está en un supuesto, y sí habrá que estar muy atentos a lo que esté pasando con el Hospital San Rafael de Leticia. Juanita, David, yo cerraría dime. con: ¿y quién tiene la razón? Sí. Se lo dejamos ahí. David, ahora sí, con consulta popular. Juanita, hablemos de la consulta popular, porque obviamente el gobierno lanzó ya por fin el sitio web consulta, anótelo usted, consultapopular.ministerio.gov.co,
donde los ciudadanos podrán participar activamente en la construcción de las preguntas que formarán parte de la consulta popular impulsada por el gobierno. Esta iniciativa primero tiene, pues obviamente, el tema laboral, pero también se informó, el Ministerio del Interior informó que el máximo será de 12 preguntas y que la propuesta o la intención, Juanita, esto va a ser contrarreloj, va a ser enviar la propuesta luego de Semana Santa. Recordemos que Semana Santa es la próxima semana. Y también el sitio pues va a mencionar fechas de votación y procedimiento. Pero espérese, paralelamente a este lanzamiento, un grupo de 30 congresistas encabezados por Erika Tatiana Sánchez busca incluir una pregunta adicional en la consulta para que los colombianos decidan si los asesinos de menores y abusadores deban recibir penas de hasta 70 años de prisión. Esta propuesta tiene el respaldo de múltiples bancadas y surge ante el crecimiento de la violencia contra la niñez en el país. La iniciativa será presentada ante el DAPRE para su posible inclusión en los próximos días. Juanita, una nueva pregunta de la que ya les habíamos hablado líneas atrás, que se quiere incluir dentro de esta consulta popular, que eso también yo creo que apalancaría a muchos votantes, Juanita. Sinceramente, como obviamente tocando el tema muy delicado que es el tema de la violencia infantil, pero una pregunta de esta índole dentro de la consulta popular apalancaría un movimiento masivo de votantes, yo creo. Claramente, David, es un tema que es muy sensible en el país por el dado del incremento de los casos de violencia y abuso a menores, ¿no? Y pues que también teníamos el año pasado una controversial reforma a la justicia, ¿no? Que lo que hacía era ablandar las políticas o la parte judicial o las penas a estos agresores. Entonces pues esto también le pone el pie. Lo que yo también veo en esto es que quieren usar la consulta popular para todo. Entonces, que consulta popular, que para mirar las reformas, que consulta popular para mirar, estaban hablando también lo del salario de los congresistas. Entonces, pues ahí es como algo importante que tiene que tomar una decisión el presidente Petro. ¿Cuál va a ser el alcance de la consulta popular? Porque siento que puede, no sé, desdibujarse la figura que quiere. Exactamente, porque siento que pues ya hay muchas propuestas en torno a, entonces, y son propuestas que son muy distintas, ¿no? Entonces estamos hablando de las reformas, pero pues hablemos también de un tema judicial, pero también ya haremos un tema de justicia social con el tema de bajar los salarios a los congresistas. Entonces son varias cosas ahí que siento yo que es importante que lo tengan en cuenta. Mañana proponen que si quieren que se siga construyendo el metro elevado, o si mejor se hace de nuevo subterráneo, alguna cosa también agregan ahí dentro de las iniciativas. Sí, eso también se vuelve como una izada de bandera, ¿no? Que eso había un baile, que los himnos, que la copla del niño, que esto de los de transición, que la presentación de electrónica de los grandes. Se vuelve un acto cívico peor que una izada de bandera esa vaina. Sí, David, entonces pues esperar a ver qué es lo que sucede con el tema, porque la verdad siento que sí necesita un foco la consulta popular, porque pues, o sea, si bien no decimos que esté mal el tema de darle esta puerta para aumentar las penas a abusadores, y eso está muy bien, ¿sí? Siento también que no puede perder el foco de lo que va a ser la consulta, además porque son 700 millones de pesos que se pueden ir a la nada. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Igual también salió un tema ahí para darle un bonus track a tu noticia, y es que pues se esperaba que con la reforma laboral que sacaba el Partido Liberal, como que ya se acabara la idea de una reforma, de una consulta popular, pero Benedetti Salud dijo, no, nosotros seguimos muy parados en la raya con nuestra consulta, pues si ustedes quieren también cosas buenas para la reforma laboral, vaya y voten la consulta, porque no, ustedes están presentando algo chiquitico a un proyecto súper grande que nosotros tenemos para los trabajadores en Colombia. Es muy interesante tener en cuenta ese punto de vista también, porque pues se pensaba que pues el gobierno iba a decir, bueno, no la hagamos. David, ¿por qué crees que tengo este gorro, este sombrero el día de hoy? Porque estamos celebrando muchas cosas nuevas y muchos cambios, y porque también es el gorro que creo que va a anunciar, el sombrero que va a anunciar una nueva sección. Exactamente, y aquí ustedes la tienen.
Amigas y amigos de Ven y Le Cuento, en esta nueva oportunidad les traemos una sección que dará mucho de qué hablar. Bienvenidos a la pasarela del poder. Cambios y más cambios trae la política colombiana cada semana y usted tiene que estar pendiente de esta nueva sección donde les contaremos todos los detalles. En primera instancia tenemos que mencionar que Susana Muhammad, quien estaba como ministra de Ambiente y renunció tras el polémico Consejo de Ministros, ahora era parte del Departamento Nacional de Planeación. Su bandera y mensaje fue el siguiente: en ese Consejo de Ministros le expresé al presidente Petro que aquí seguimos firmes, enfrentando agendas paralelas y entrampamientos con transparencia. Asimismo, fui clara en que como feminista y como mujer no me puedo sentar en el gabinete con Armando Benedetti. Por otra parte, el otro sonoro cambio que tuvimos en la presidencia de la República fue la salida del magistrado César Lorduy. ¿Pero por quién llegó? Prácticamente Álvaro Echeverry Londoño será el nuevo togado de este organismo, el Consejo Nacional Electoral, que ahora tendrá que enfrentar varias situaciones, entre ellas no solo las elecciones, sino también la consulta popular, siendo este señor la carta del jefe de Estado para ocupar ese tribunal después de la polémica salida de Lorduy. Rápidamente, el Consejo Nacional Electoral felicitó a Álvaro Echeverry por su elección como nuevo magistrado en esta corporación. No se olviden, síganos en las redes sociales y espérenos en la próxima semana para saber qué más ha pasado en la pasarela del poder. David, nuestra nueva sección, la pasarela del poder, donde ustedes van a poder conocer los cambios, porque hay muchos cambios en el gobierno, para que ustedes los tengan ahí fresquitos. Y seguimos con nuestras noticias internacionales. Bueno, y en noticias internacionales tenemos buenas noticias internacionales porque por primera vez en la historia Colombia ingresa a la CELAC, la comunidad se llama Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el sentido de que Gustavo Petro va a ser el presidente de la CELAC, y eso es un tema interesante, a manos de la presidenta del país, Xiomara Castro, que es la que le va a dar como ese antecesor. Colombia asume este liderazgo con una visión centrada en la unidad regional y en el fortalecimiento de la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe. El gobierno colombiano trabajará bajo un enfoque basado en el consenso y la integración, impulsando iniciativas que benefician a todos los estados. Además, la nueva presidencia buscará avanzar una agenda de relacionamiento estratégico con socios regionales como lo son la Unión Europea, China y la Unión Africana, con el objetivo de reforzar la voz de la región en los escenarios globales y contribuir a la solución de desafíos comunes a nivel mundial. Esto dijo Petro y lo cito: iniciar diálogos de Latinoamérica y el Caribe en el mundo entero, sin mencionar a Estados Unidos, donde actualmente se vive una tensión mundial producto de la imposición de aranceles. También se refirió a Trump y dijo: una vez fui insultado por decir que los migrantes no son criminales, que no deben llegar encadenados a nuestras tierras, porque si aceptamos a un solo migrante encadenado, no solo retrocedemos a la época de los torrijos, en su lucha por la soberanía, sino también a la época en la que llegaron los primeros barcos cargados de negros y negras africanas. Propuso crear un foro de cooperación militar y policial de América Latina y el Caribe que luche contra las mafias y crímenes organizados, además de organizar grupos de trabajo para superar los bloqueos impuestos a Venezuela y a Cuba. David, eso te cuento en aras. Bueno, Juanita, pues estar muy atentos a la participación del presidente de Colombia, de Gustavo Petro, en la CELAC. Histórico, la verdad hay que decirlo, porque es la primera vez que Colombia recibe esa participación mayoritaria y presidencia en esta organización. Y bueno, pues también vamos a ver, es un tema importante, ¿no? En medio de la crisis arancelaria con Estados Unidos, la crisis migratoria y todo lo demás que vaya pasando. Así que bueno, vamos a estar hablando de todos estos detalles, con el avance obviamente pues de los días y obviamente qué va pasando con la presidencia de la CELAC. Así que importante ustedes también que estén muy atentos a este tema.
Juanita, rápidamente también te quiero hablar de Donald Trump porque Donald Trump está así, en un puño, un tire y afloje con China. Durante su segunda presidencia, el presidente de los Estados Unidos ha informado que su política comercial proteccionista tiene nuevos aranceles. Países como Colombia, y esto ustedes pueden encontrar el artículo en su aire, de paso los invito a que lo puedan leer, donde habla del impacto del bolsillo de los colombianos en los aranceles de Estados Unidos. Menciona que si bien Colombia tiene un arancel del 10%, China, el buque, el container que ustedes ven a la derecha, tiene aranceles del 145%. Es una salvajada. Primero empezaron hablando de que el 24, luego al 34, luego al 48, luego al 56. Ahora estamos hablando de un 145%. Y China dijo, bueno, si usted como Estados Unidos me va a meter esos aranceles, pues yo lo que voy a hacer es bajarle los aranceles a Francia, a la Unión Europea, a Brasil, para que obviamente estos países, que si bien tienen que pagar un arancel distinto al de Colombia, cada país tiene un arancel distinto, vayan mejor y compren en China, donde obviamente China va a ofrecer esos alivios. Así que es un golpe muy delicado el que puede estar sufriendo, el que se puede estar dando Estados Unidos, si no soluciona, si no alivia esa tensión. Recordemos que en la época de Joe Biden, pues estas tensiones no estaban tan intensificadas, y con Donald Trump sí la cosa como que, bueno, hermano, si a mí no me importa que usted sea China, pero pues 145 es una salvajada. Recordemos también que China es uno de los grandes productores de tecnología, vehículos también, así que pues la importación de vehículos y todo esto pues va a verse prácticamente que al doble y más. Esto como respuesta a tensiones comerciales y preocupaciones sobre el tráfico de fentanilo, que obviamente pues viene de este lugar. También se ha hablado de que Colombia es uno de los emisores del fentanilo a los Estados Unidos, y pues es una droga que lamentablemente ha generado muchas muertes en el país norteamericano, Juanita. Exactamente, David. Además que Donald Trump está de grosero, ¿no? Porque dices que los demás países, los que no me pusieron aranceles en contra, les vamos a dar 90 días para ya imponer el arancel porque ellos me quieren besar el trasero. O sea, me parece horrible. Pero bueno, vamos a seguir dando ese seguimiento a la noticia y nos vamos con las noticias de Bogotá. Bueno, David, en Bogotá pasó algo supremamente que todavía no saben qué fue lo que pasó. O sea, no saben si fue una intoxicación, no saben realmente qué sucedió, porque la verdad fue un tema de unas chicas que salieron del colegio a hacer unas galletas, luego pidieron una comida por domicilio y se intoxicaron. Casi no puedo con esa palabra. Se intoxicaron. Lo grave de esto no fue la intoxicación, sino que ya hubieron 2 fallecidas. Entonces, pues es un episodio muy triste para la familia de Emilia y Inés, que fueron las 2 estudiantes del Colegio Nogal. Las niñas eran de 13 y 14 años y fallecieron el pasado 5 de abril, horas después de ingresar a la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. Pues es muy triste el tema. O sea, bueno, Emilia murió el 5 y Inés murió el día miércoles. Entonces, pues, lo que te digo, ya salieron como plan normal de su casa, del colegio a su casa. De una de las chicas hicieron galletas, le compartieron a un chico que había ahí de 21 años, a uno de los hermanos, y pues nada, después pidieron comida, pidieron sushi, fresas, chocolates, y pues no sé ahí qué fue lo que sucedió. La Secretaría de Salud activó sus protocolos y el sábado una vez más se conoció la muerte de la primera persona. Cito, una investigación epidemiológica en el terreno para aclarecer las causas en las posibles intoxicación. En este momento, pues llevaron el tema un poco más allá porque pues David lo van a investigar a nivel internacional qué fue lo que pudo haber causado. La madre hizo una sentida carta, ahí ustedes la pudieron ver, de que citaban el pasado jueves a las 3 de la tarde pues al deceso de la niña. Y David,
Antes de irnos, y esto sí es una buena noticia para Bogotá, y es que se acabaron por fin los turnos de racionamiento del agua. Este sábado 12 de abril se supondría que sería el último. Entonces, pues te cuento. Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, anunció el levantamiento de la medida luego de un año de restricción en la ciudad y 11 municipios aledaños, terminando los turnos de racionamiento este sábado 12. O sea, este va a ser por fin mi último turno, Dios, gracias. Y pues bueno, esto me parece algo interesante. Esto es a última hora para que ustedes lo tengan en cuenta, David. Sí, última hora, a un año prácticamente, porque el racionamiento empezó el 10 de abril del año pasado, un año y 2 días, sea la finalización. Esto hace instantes nada más lo acaba de anunciar el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Juanita. Así que con esa última hora y con esta gran emisión, vamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok como @subalaire88.4. Mientras que Venga y Le Cuento nos pueden encontrar en Instagram, YouTube y TikTok como @venguilecuento.p. También recuerda escucharnos en la web de Suba al Aire. Esto fue todo por hoy y chao, chao.